¿Por qué una familia debe elegir este colegio para atraer a sus niños? Mira, una de las decisiones más complicadas que tienen las familias con hijos en edad escolar es precisamente elegir un buen colegio. Porque lo que buscamos las familias fundamentalmente es protección. Protección, paciencia, profesionalidad, pero también reclamamos exigencia, reclamamos esfuerzo. Reclamamos que intenten sacar todo lo que llevan nuestros hijos dentro, que consigan extraer a esa persona que está llamada a ser. Esto es lo que humildemente podemos ofrecer en el colegio, esa profesionalidad, esa paciencia, ese rigor. Y nada de esto, nada, sería posible si no fuera por nuestros maestros, nuestros profesores, porque viven su profesión con verdadera pasión, con verdadero rigor. Y son muy conscientes de que tienen en sus manos vuestro futuro, académico y también personal. Y otra de las cuestiones que creo que son el éxito de la educación es la coordinación y la confianza. Creo que el término es confianza entre la familia y el colegio. Ha de haber un respeto, una continua comunicación directa, fluida. Es la base de que todo funcione bien. ¿Y a qué aspectos se le da más importancia en la formación? ¿A los valores, el conocimiento o a las habilidades? Nuestro fin fundamental no es solo dotar a los alumnos de las habilidades, las competencias que les está exigiendo la sociedad actual, a todos los retos que el siglo XXI ya os está demandando. Esto está incluido dentro de nuestro proyecto pedagógico, pero vamos a ir un poquito más allá, queremos ir un poco más allá. Queremos que seáis personas felices, capaces de confiar en vosotros mismos con sentido crítico, personas creativas, tolerantes, en definitiva, mira, buenas personas. Por tanto, el objetivo último de nuestro colegio es alcanzar la excelencia académica, pero sobre todo la excelencia humana. Excelencia que se consigue a través de la adquisición de las virtudes, que requieren muchísimo esfuerzo y no arraigan sino después de muchísimo tiempo. ¿Y cómo definirías al alumno tras finalizar su etapa en el colegio? Es decir, ¿cómo es el alumno cuando se va del colegio para iniciar su vida universitaria? Mira, el alumno CEU sale preparado en sus tres dimensiones, a nivel personal, a nivel social y a nivel religioso. Realmente es una persona responsable, una persona ecuánime, con entereza, capaz de asumir un reto personal, un reto con su entorno y con su desarrollo, y además con unas habilidades y unas cualidades que los distinguen de los demás.